Entrando un poco más en materia, ya en lo que se refiere a los asientos de apertura, comenzamos con las empresas unipersonales. Las empresas unipersonales tienen una gran característica, y es que en su constitución se observan tres elementos importantes. Primero, la constitución de la empresa unipersonal se trata de una participación. La persona que está constituyendo el fondo de comercio le participa al registrador mercantil que ha procedido a constituir una empresa a sus propias expensas, con su propio peculio, el cual tiene un patrimonio inicial de 1.000.000 de bolívares, por decir algo, y que ese 1.000.000 de bolívares está representado en determinados bienes: instalaciones, maquinaria y mobiliario. ¿Qué sucede generalmente en este tipo de constitución, en este tipo de empresas constituidas? Que el registro, o sea, el documento de ese fondo de comercio, generalmente no contiene el listado especificado de los bienes con los cuales se constituye la empresa ni su valor. Es decir, es una cuestión global. De allí que cuando el contador agarra el registro de comercio de esas empresas unipersonales y comienza a buscar, en ningún lado consigue una correspondencia entre los bienes, el valor que se le asigna a cada uno de ellos, para poder establecer cuál va a ser el asiento de apertura que va a reflejar ese capital con el cual se está constituyendo la empresa. Vale entonces decir que aquí el contador, pues evidentemente debe mantener contacto con el dueño de la empresa y exigirle por escrito que sea él mismo quien le asigne el valor a cada uno de los bienes, y nosotros mantener ese documento dentro de nuestros archivos particulares, porque eso es lo que nos va a permitir demostrar que efectivamente ese fue el valor que el dueño de la empresa le asignó a cada uno de los bienes con los cuales está constituyendo su patrimonio inicial. Aquí tenemos un ejemplo para visualizar cómo es el asiento de apertura. Establece allí que fecha 22 de junio de 2019 se constituyó la empresa Pérez Sin Desespero FP. Fíjense que allí estamos de una vez utilizando la exigencia que de un tiempo para acá está haciendo el registro mercantil, en la cual en el nombre, la denominación de la empresa, se debe incluir el apellido, al menos, del dueño, y se le agrega las iniciales FP, que significa firma personal. Repito, de un tiempo para acá se ha hecho esta exigencia, y bueno, nosotros acatando esta exigencia, pues para efectos del ejemplo hemos colocado allí. Entonces, la empresa Pérez Sin Desespero, firma personal, que se dedica pues a la fabricación y venta de mascarillas faciales, geles antibacteriales y cuestiones relativas a la higiene y a la protección de la ciudadanía. Se dice que la cantidad informada para la constitución de la empresa fue de 68.400.000 bolívares. Eso concuerda con el monto mínimo que vimos en los cuadros anteriores, la constitución de empresas unipersonales. Y bueno, después de averiguar, de investigar, pues pudimos determinar que esta empresa hizo un aporte inicial de 26.800.000 bolívares en efectivo al Banco Molocos, 10 millones de bolívares en materias primas, 7 millones de bolívares en mercancía, mobiliario valorado en 5 millones y maquinaria valorada en 16 millones. En este punto debo ser también bien enfático en que uno de los preceptos
que conforman las bases de la contabilidad, los principios, las hipótesis, hay una que se llama la esencia sobre la forma, la cual textualmente se puede leer, dice que las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. La esencia sobre la forma que nos indica es que no debemos conformarnos únicamente con lo que dice el documento constitutivo, porque el documento constitutivo de repente dice que en bancos hay 26.800.000 bolívares. Sin embargo, a la hora de efectuar el registro de esta apertura de esta empresa, el único comprobante que nos da a nosotros la conciencia necesaria para abrir la cuenta banco con 26.800.000 bolívares debe ser la copia del depósito bancario que se hizo, la copia de la transferencia, ni siquiera el capture. El capture es algo temporal, es algo opcional. Para efectos del registro, recuerden lo que decía anteriormente, se debe mantener los comprobantes que justifican las operaciones, y dice que por un lapso no menor a 10 años. Entonces, mucho cuidado, porque la forma, es decir, el registro, puede decir cualquier cosa, pero en esencia no se está cumpliendo. Y de allí pues que muchas veces se comienzan las contabilidades y comienza el contador a tener que estar inventando. ¿Por qué? Porque de repente no hay nada en la cuenta banco y entonces comienza el inicio del giro económico de la empresa con sobregiros bancarios, con cuestiones de que los socios, en este caso la persona natural, tiene que estar haciendo aportes que inicialmente no informó, tiene que estar sacando plata de su uso particular, meterlo allí dentro de la empresa, y eso difícilmente pues puede ser demostrado a nivel de contabilidad. Entonces, la esencia sobre la forma. Es necesario realmente tener bastante cuidado con respecto a esto. Bien, como ven allí, pues si una vez verificamos que efectivamente todos los aportes fueron realizados y que están ajustados a lo que normalmente exige la contabilidad, como es la presentación de los respectivos comprobantes, de las respectivas evidencias, procedemos a hacer el asiento, le damos entrada a los bancos por 26.800.000 bolívares, el inventario de materias primas por 10 millones, el inventario de mercancías por 7 millones, mobiliario por 5 millones, la maquinaria por 16 millones, y la cuenta que recoge todo ese aporte inicial con el cual comienza la empresa, la cuenta Pedro Pérez, el dueño, con la coletilla de cuenta capital por el monto total del patrimonio inicial, 64.800.000 bolívares. Creo pues que con las empresas unipersonales este asiento de apertura no requiere de grandes destrezas ni habilidades, sino que simplemente pues adecuar este asiento de acuerdo a lo que ya conocemos, la teoría del cargo y el abono, la teoría de la partida doble, ¿okay? Y efectivamente pues eso debe estar bien cuadrado. En lo que se refiere a las personas jurídicas, en esa parte contable, cuando se constituyen las empresas, las personas, las sociedades mercantiles, sociedades de capital, el artículo 213 del Código de Comercio establece que el documento constitutivo debe reflejar fehacientemente el importe del capital suscrito y del capital enterado en caja, dos cosas diferentes. El nombre, apellido y domicilio de los socios, el número o valor nominal de las acciones, expresando si son nominativas o al portador.
Vale la pena acotar, acá en Venezuela no sé por qué causa no permiten la emisión de acciones al portador. Todas las acciones, de hecho, cuando se registra el libro de accionistas, pues se exige que se escriba el nombre y apellido, domicilio del socio. Entonces, las acciones que se utilizan acá en Venezuela, las acciones que se aceptan para efectos de constitución de capital, de expansión de capital, de aumento, son acciones que son nominativas. Deben tener nombre quiénes son los accionistas de esas empresas. En otras palabras, aquí en Venezuela no se permiten los accionistas anónimos, que es lo que significa emitir acciones al portador. El accionista es el que tenga el papel. ¿Quién lo tiene? No se sabe, pero ese es el accionista, bajo esa figura. Continuamos, dice, y el vencimiento e importe de las entregas que los socios deben realizar. Esto que está escrito allí nos debe dar idea de que no necesariamente los socios están obligados a hacer el aporte total al momento en que la empresa se constituye. El numeral 5 dice el valor de los créditos y demás bienes aportados. Numeral 11, el tiempo en que debe comenzar el giro de la compañía y su duración. Ya de eso hablamos. Pudiese que el primer ejercicio económico abarque desde el momento de la constitución hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, y de allí en adelante pues ese ejercicio económico se adapte al año civil, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. O pueden optar estas personas jurídicas a seguir manteniendo su ejercicio económico que coincida desde la fecha de constitución hasta el año siguiente, la fecha anterior a la fecha en que se constituye del año siguiente. Y así va, año tras año. Además, deberán acompañarse la escritura constitutiva, los documentos que contengan las suscripciones de los socios y los comprobantes de haber depositado la primera cuota conforme a lo establecido en el artículo 252. El artículo 252 establece que de haber socios que no cumplan con la entrega, el enteramiento de los aportes que han convenido en la fecha indicada, pues los promotores de la constitución de la sociedad pudiesen tomar como una suscripción no realizada y llegar y regresarle al socio que no cumplió lo que ha enterado y hacer esa suscripción como que si no hubiese sido hecha. Vale la pena entonces aquí aclarar que la constitución de sociedades tiene un primer momento que es la suscripción del capital. La suscripción del capital es entonces el compromiso que adquieren los socios cuando se va a constituir la empresa. Ellos suscriben capital, es decir, me comprometo a aportar tanto, y ese tanto va a depender de cuántas acciones está suscribiendo y el monto, el valor nominal, el valor facial que tiene cada una de esas acciones. El artículo 249 del Código de Comercio dice: para la constitución definitiva de la compañía es necesario que esté suscrita la totalidad del capital social y entregada en caja por cada accionista la quinta parte por lo menos de las acciones por él suscritas. Una quinta parte pues es el 20%. Y aquí se está ratificando: debe estar suscrita la totalidad del capital, más solo se exige que enteren por lo menos una quinta parte, el 20% de lo que cada uno de ellos ha suscrito. Vamos a tratar de visualizar todo ello acá en este ejemplo. Hay una fecha de constitución, el 23 de junio de 2019 se constituye la empresa La Gran Pandemia S.A. y se dedica a la compra-venta de teléfonos celulares y accesorios, así como reparaciones de equipos electrónicos. Esta empresa tiene 3 accionistas: Clark Kent, Bruno Díaz y Peter Parker.
y están constituyendo esa empresa con 280 millones de bolívares, que es el monto mínimo que está establecido de acuerdo a la resolución que comentamos anteriormente. Los capitales suscritos por cada uno de ellos, Larken suscribió el 40% de esos 280 millones de bolívares, Bruno Díaz suscribió el 40% de esos 280 millones de bolívares y Peter Parker el restante 20%. Al momento de la constitución, repito, ellos tienen que aportar por lo menos el 20%. Los aportes que realizaron, Clarken aportó mercancía valorada en 100 millones de bolívares, Bruno Díaz aportó efectivo 25 millones de bolívares, mobiliario por 50 millones de bolívares, Peter Parker aportó un derecho. Peter Parker posee una letra de cambio que está endosada a su nombre, y esa letra de cambio es por un valor nominal de 50 millones de bolívares y tiene vencimiento a un mes. Como derecho que es un crédito, y ya vimos anteriormente que los socios pueden aportar en bienes o en crédito. La gran pregunta es, ¿cómo puede Bruno Díaz aportar 25 millones de bolívares en efectivo en estas condiciones en las cuales vivimos actualmente? Supónganse que eso es este año. Evidentemente que para la Constitución no puede llevar los 25 millones de bolívares allá ante el registro mercantil. Vean, aquí tengo los 25 millones. No. Los 25 millones de bolívares en efectivo deben estar en una cuenta bancaria. Viene la otra pregunta. ¿Puede haber una cuenta bancaria a nombre de una empresa que está en proceso de constitución? La respuesta es sí. Con la participación que hace el registro mercantil, las empresas pueden ir a cualquier entidad bancaria, decir que es una empresa que está en fase de constitución, la institución bancaria abre la cuenta a nombre de la empresa, emite una certificación de liberación del efectivo, es decir, el banco puede aceptar un cheque por 25 millones de bolívares, pero hasta tanto ese cheque no sea efectivamente liberado a través de la cámara de compensación, si es que es de otro banco, el banco no emite esa carta de liberación del cheque. Una vez que el banco emite esa carta de liberación del cheque es cuando el registro mercantil procede a creer, a valorar como cierta esa afirmación de que en los estatutos de la empresa, en el acta constitutiva, dice que hay 25 millones de bolívares en efectivo. Mientras tanto, no. ¿Qué va a suceder? Una vez que la empresa está constituida, una vez que la empresa saca su RIF, es cuando vuelve nuevamente al banco y finaliza la apertura de su cuenta, bien sea corriente o su cuenta de ahorro. Mientras tanto, ese dinero permanece inmovilizado allí en el banco no va a permitir que lo movilice hasta tanto no presente efectivamente su registro mercantil y el RIF asignado por la administración tributaria. Asimismo, para la constitución de las empresas, estos bienes que aparecen allí como formando el patrimonio inicial de la empresa deben ser objeto de un informe efectuado por un contador público, un informe de atestiguamiento en la cual el contador público va a certificar que ha visto la mercancía, que la mercancía existe, que la mercancía y el mobiliario existen, que están en buenas condiciones y que efectivamente eso que están diciendo ellos allí, que hay mercancía por 100 millones de bolívares, mobiliario por 50 millones, y así como que la letra de cambio existe, entonces eso es lo que le da fuerza y valor para que el contador que inicia la contabilidad, con ese balance que está firmando probablemente otro contador, es lo que da
repito, la fuerza para poder hacer el asiento de apertura. La certificación, el atestiguamiento que está haciendo un contador acerca de la existencia real de esos bienes y esos derechos que están reflejados en el acta constitutiva. El asiento inicial. Yo recomiendo que se refleje la suscripción de las acciones. El accionista Ken suscribió el 40% de 280 millones de bolívares. Cuando nosotros hacemos este asiento que está allí reflejado, estamos diciendo, por el debe, estamos diciendo, el accionista Ken le debe a la empresa 112 millones de bolívares. Tiene aportes pendientes por entregar por 112 millones de bolívares. Igual el accionista Díaz y de manera idéntica el accionista Parker. De aquí pues que estamos cargando a cada uno de los accionistas el monto de su suscripción, que en su conjunto forman el capital social de la empresa. Capital social suscrito en este momento, 280 millones de bolívares. Ahí está entonces los 3 cargos, los 3 accionistas y el abono al capital social para registrar la suscripción del capital. En ese mismo día, al momento de constituirse la empresa, cuando se dice que los socios aportan lo que cada uno de ellos debe aportar de acuerdo al convenio que se debió haber hecho en esa reunión inicial de constitución de la empresa, y entonces vamos a darle entrada a el inventario de mercancías que aportó el accionista Ken, 100 millones de bolívares en inventario, y acá en la cuenta que abrimos inicialmente, donde reflejamos los 112 millones de bolívares que suscribió el accionista Ken, vamos a darle salida a 100 millones porque estamos recibiendo 100 millones de bolívares en mercancías que corresponden al aporte del accionista Clark Ken. El accionista Bruno Díaz aportó al momento de la constitución el depósito en la cuenta bancaria de la empresa, 25 millones de bolívares, aportó igualmente un mobiliario que está valorado en 50 millones de bolívares, para un total de 75 millones. En este momento pues le damos entrada a bancos inmobiliarios y hacemos la respectiva salida de 75 millones de los 112 a los cuales estaba obligado el accionista Bruno Díaz por efecto de la suscripción de 112 millones de bolívares por sus acciones. Y el accionista Parker, que aportó la letra de cambio por 50 millones de bolívares, pues efectivamente hacemos la salida de su cuenta de accionista por 50 millones de bolívares. En este momento, si queremos esquematizar a través de cuentas T la situación de las cuentas que intervinieron en los 2 asientos de apertura, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El accionista Clark Ken, la primera cuenta, arriba y a la izquierda, tiene el cargo por los 112 millones, momento de la suscripción, tiene un abono por 100 millones, correspondientes al aporte de los 100 millones de bolívares en mercancía, y en este momento el accionista Ken tiene una obligación pendiente, un aporte pendiente por hacer por 12 millones de bolívares. El accionista Díaz tiene un aporte pendiente por 37 millones de bolívares, producto de los 112 millones menos los 75 millones que aportó, y el accionista Parker debe 6 millones de bolívares. La cuenta de capital social por 280 millones,
y están cada uno de los bienes que fueron recibidos por efecto de estos asientos, de la situación inicial con la cual está comenzando esta empresa. Vamos a ver acá, si queremos visualizar el estado de situación financiera que está en este mismo día de constitución de la empresa, cómo se debe representar esta situación que vimos anteriormente en cuenta en forma de estado financiero, estado de situación financiera. Vemos pues efectivamente que la cuenta de banco tiene 25 millones, los efectos por cobrar que fueron aportados por 50 millones, las mercancías los 100 millones y el mobiliario 50 millones cada uno, pues inserto cada uno de esos montos, inserto en la parte del estado de situación financiera al cual debe corresponder. Y aquí vemos pues que efectivamente lo que se ha recibido hasta el momento por parte de los accionistas son 225 millones de los 280 millones que inicialmente fueron suscritos. En la parte de pasivos no hay nada que reflejar, la empresa no presenta pasivos. Y el detalle del capital social, la parte de patrimonio, el capital social suscrito, los 280 millones, y como parte integrante de la cuenta de patrimonio va un subgrupo, un rubro llamado accionistas, cuota no pagada, y allí vamos a reflejar lo que cada uno de los accionistas aún no ha aportado. Los vimos anteriormente en la cuenta T. Clark Kent 12 millones de bolívares, Bruno Díaz 37 millones de bolívares, Peter Parker 6 millones de bolívares. En su totalidad hay 55 millones de bolívares no aportados todavía por los socios, y la diferencia pues de ese capital social suscrito con esa cuota no pagada es lo que me indica cuál es el capital social pagado por la empresa, pagado por los accionistas, 225 millones, y pues verificamos allí el cumplimiento de la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más capital. Las actividades que vamos a sugerir que se hagan en este módulo 1 pues van a estar conformadas por un par de ejercicios, una evaluación bien sencilla de acuerdo a lo que hemos visto. Esto no debe representar ningún grado de complejidad para ustedes. Sin embargo, pues mi sugerencia, recordar un poquito lo referente a los sistemas contables. A partir del módulo 2 pues vamos a comenzar ya a establecer cuáles son los asientos que normalmente efectúan las empresas, las operaciones más comunes, y eso es lo que conforma el plan de asiento. Un patrón donde se establezca cuáles son los tipos de asientos de acuerdo a esas operaciones que frecuentemente se realizan en cada empresa de acuerdo a la naturaleza y a la actividad que realizan. Por los momentos pues ratificarles el compromiso de la profesora Elba Contreras, de mi persona, profesor Douglas Contreras, en atender todas las inquietudes, todas las dudas que ustedes tengan a bien manifestarnos. Evidentemente las respuestas probablemente no sean inmediatas. Recordemos que estamos en lugares geográficos diferentes. El flagelo de la falta del suministro eléctrico, la ausencia del internet, la lentitud del internet va a hacer pues que esta comunicación sea realmente bien asíncrona. Es decir, vamos a estar leyéndonos, vamos a estar viendo nuestros mensajes, probablemente con diferencias de tiempo que puedan ser considerables. En esa misma medida en que las vayamos viendo y que tengamos
las herramientas suficientes para responderles con la suficiente convicción para que ustedes queden satisfechos, pues vamos a responderla. Ánimo, mucho ánimo, les pido bastante ánimo, les pido que sean conscientes, que realmente valoren la inversión, tanto económica como de tiempo, que puedan estar ustedes dedicándole a esto, para que estos conocimientos pues sean aprovechados en un futuro bien cercano y que sirva para que ustedes se comiencen a destacar dentro del ejercicio profesional como tenedores de libros de contabilidad, pero mucho más que eso, como asesores en materia contable, en materia tributaria, en materia administrativa, en materia gerencial. Entonces nos seguimos escribiendo, nos seguimos comunicando a través del grupo de WhatsApp, a través del foro, y virtualmente pues nos seguimos también comunicando a través de los videos. No olviden mirar los videos de constitución de personas naturales, empresas unipersonales, y el de constitución de personas jurídicas, sociedades mercantiles.